querría agradecer a los organizadores de este fantástico festival por traerlo a un escenario como este y por darme la oportunidad de hablaros hoy un poco de la ciencia que hacemos en ingeniería de proteínas. El título que he puesto, bueno, Ingeniería de proteínas, hacia dónde nos lleva y qué podemos hacer con las proteínas en diferentes aplicaciones. Voy a daros una introducción muy general del campo y luego mostraré algunas aplicaciones de cosas que hacemos en el laboratorio. Y bueno, como el festival se llama Passion for Knowledge, yo a ver si hoy consigo transmitiros mi pasión por las proteínas, que es un poco lo que nos mueve en nuestra investigación. Y cuando yo pienso en proteínas, pues lo que me viene a la cabeza es esto, y probablemente sea muy diferente a lo que muchos de vosotros penséis, que será algo más así, ¿no? El concepto nutricional de las proteínas, una proteína, un chuletón, ¿no? Que no es incorrecto, pero también hay una visión molecular de las proteínas, bueno, también proteínas como este otro tipo de proteínas. Nuestra visión molecular de las proteínas, para poneros un poco en contexto, vamos a ver cómo son de pequeñas o cómo se relacionan con los tamaños con los que nosotros podemos tener cierta referencia, ¿no? Son muy pequeñas y esto es, por ejemplo, un pelo que está en el orden de milímetros y bajamos a micrómetros donde están los tamaños de nuestras células, y una célula tiene muchísimas proteínas y cuando vamos a DNA, ADN, el que contiene la molécula que contiene nuestra información genética, y las proteínas vamos al orden de unos pocos nanómetros. Son moléculas muy pequeñas, pero espero convenceros hoy de lo importantes que son y de lo que podemos hacer con ellas. A pesar de ser tan pequeñas, sí que existe hoy en día tecnologías por las cuales podemos verlas. Estas son imágenes de proteínas, podemos verlas de forma directa e indirecta, y eso nos da herramientas para poder estudiar y empezar a manipular también estas biomoléculas. Para introduciros este concepto, es lo que llamamos en biología el dogma central de la biología, que es como la información que se guarda en el ADN de nuestras células, y probablemente estéis más familiarizados con este tipo de biomolécula, se pasa a ARN, que podría ser como una copia de parte de esa información que está en nuestro genoma, y luego se traduce a proteínas, que al final acaban siendo las moléculas activas. Tengo este símil, por ejemplo, que el ADN sería toda la información, como una enciclopedia de cocina, el ARN sería como una copia de una receta específica y la proteína sería el producto final, ¿no? Por ejemplo, un pan, ¿no? Al final las proteínas son las moléculas que hacen cosas dentro de las células, y cuando pensamos en una célula, bueno, podemos pensar como estos dibujos que nos enseñaban en el colegio, con un espacio muy vacío dentro, pero lo que hay dentro de una célula es algo más parecido a esto, que es un ambiente muy compacto, lleno de moléculas proteicas. Os voy a invitar ahora a hacer un paseo por el interior de una célula. Es un vídeo de la universidad, hecho en la Universidad de Harvard. Es un vídeo que nos va a enseñar un poco cómo son las células por dentro y cómo están llenas de proteínas haciendo cosas, ¿no? Y mucha de la información que hay ahí, aunque es animada, viene de estudios y de estudios estructurales por los que nosotros conocemos las proteínas. A ver si nos funciona el vídeo. Y en principio es una célula de un glóbulo blanco, un leucocito, y cómo se activa a la hora de desarrollar una respuesta inmune, como puede ser una inflamación. Ahí tenemos esta célula y que se está adhiriendo a las células epiteliales a través de interacciones. Estos son proteínas extracelulares que tienen nuestras células y a través de ellas se adhieren. Esto podría ser la membrana celular, que también está llena de proteínas flotando, y como estas interacciones entre ellas, como veis aquí, son muy dinámicas y nos llevan a hacer las funciones de la célula. Ahora vamos a entrar a lo que sería dentro de la célula, que no es un espacio vacío, sino esto sería el citoesqueleto celular, citoesqueletos hechos de fibras de actina. Y ahora, como vais a poder ver, estos son también muy dinámicos. Esas fibras se forman y se rompen según la célula va cambiando formas o se va moviendo. Y esas interacciones pues, también están reguladas por otras proteínas, estas pequeñas moléculas que, por ejemplo, se unen aquí y hacen que se despolimerice esa fibra. Estos serían microtúbulos, que también son como
autopistas dentro de estas células y, por ejemplo, esta proteína, esto es una proteína motora, que se llama quinesina, que lo que hace es transportar estas vesículas desde el centro de la célula hacia la membrana extracelular, portando otras proteínas que se van a secretar y que van a ser señales para que las células se hablen entre ellas y produzcan activaciones. Esto es la membrana nuclear y, por ejemplo, estas moléculas que salen aquí son moléculas de ARN, como os he dicho, son copias, y cada una va a codificar la secuencia para producir una proteína. Aquí se monta el ribosoma sobre el ARN y se están produciendo proteínas in situ dentro de la célula. Proteínas que interaccionan unas con otras, regulan todos los procesos que se llevan a cabo. Esto de nuevo es un ribosoma produciendo una proteína que se va a secretar y se va a encapsular en esas cápsulas que os hemos mostrado antes. Ahora vamos a ver de nuevo nuestra proteína motora que lleva esas vesículas llenas de proteínas, que las va a llevar desde el espacio cerca del núcleo, esto es el Golgi, hasta la membrana. Y luego se fusionan esas vesículas y, por ejemplo, se secretan todas estas pequeñas moléculas que son citoquinas, que al final no dejan de ser proteínas que van a activar las células. Estas son proteínas de membrana, receptores que una vez reciben esas señales se activan y hacen un cambio conformacional y están interaccionando con otra célula. Y bueno, todos esos procesos moleculares que al final están codificados por proteínas y por ese baile muy orquestado y muy regulado de proteínas hacen que, por ejemplo, pues esta célula sea capaz de moverse, de adherirse a otra y de generar, por ejemplo, una respuesta de inflamación. Entonces, esto es un poco para ilustraros todo el potencial que tienen las proteínas y todo lo que hacen dentro de nuestras células. Cuando vamos un paso atrás y decimos, bueno, muy interesante, estas moléculas hacen un montón de cosas, ¿de qué están compuestas? ¿Cómo se forman esas proteínas? Al final, la química de proteínas es relativamente sencilla. Tenemos solo 20 diferentes aminoácidos y serían como 20 bloques que los podemos montar en cadenas lineales. Aquí traigo yo lo que es mi proteína, ¿no? Cada color representa un aminoácido que tiene una química diferente. Que esta cadena lineal tenga un código de colores u otro va a hacer que la estructura final de mi proteína sea diferente, se pliegue en una estructura única y diferente. Entonces, aquí esas cadenas lineales lo que nos están codificando es unas interacciones en el espacio 3D únicas y nos van a dar lugar a todas estas diferentes estructuras que son todas proteínas y que al final van a codificar diferentes funciones, como os he mostrado antes. Entonces, un poco para ver esa diversidad funcional, pues lo hemos visto en el vídeo antes, pero bueno, hay proteínas que son desde proteínas que señalizan, hacen señales entre células, las cápsidas de virus son nanoestructuras que también están hechas solo de proteínas. Tenemos también materiales como el músculo hechos de colágeno o como la seda de la tela de araña, que es un material con unas propiedades muy impresionantes, está solo hecho de proteínas. Tenemos también proteínas motoras y proteínas que regulan. Cuando nosotros como científicos vemos esto, pues un poco lo que nos dice es que en la naturaleza, a partir de esas biomoléculas y de esas cadenas lineales de solo 20 bloques, la naturaleza consigue estructuras y funciones extremadamente diversas. Y nuestra idea es, ¿podemos hacer algo similar en el laboratorio? ¿Podemos generar esa biotecnología un poco a la carta, inspirándonos en la naturaleza? Y entonces podremos generar, en principio, nuevas herramientas y materiales basados en proteínas con muchas aplicaciones. Aquí os voy a mostrar, por ejemplo, una proteína motora, que esto es una bacteria nadando, tiene un flagelo que está compuesto al final, este motor molecular está compuesto únicamente por proteínas, por más de 20 proteínas, y es capaz de girar a una velocidad de 50.000 revoluciones por minuto y con una eficiencia de conversión energética cerca del 100%. No hay ningún motor fabricado por humanos que llegue a esas velocidades y a esas eficiencias energéticas. Entonces, un poco de nuevo, podemos aprender de la naturaleza, podemos empezar a mimetizarla y es un poco lo que intentamos hacer en el laboratorio, inspirarnos en la naturaleza y empezar a generar proteínas de diseño o modificar proteínas que ya existen para generar nuevas herramientas y materiales.
Cuando empezamos con esta visión, nos preguntamos, bueno, ¿cómo de fácil o difícil es esto? ¿Podemos construir hoy en día cualquier cosa que podamos concebir que sabemos que no viola las leyes de la física, porque de hecho esos sistemas existen en la naturaleza? Y pongo un poco este símil que lo suelo usar en clases de máster, que es, bueno, durante más de 10.000 millones de años el hombre ha estado viendo que los pájaros son capaces de volar, ¿no? Y no fue hasta el siglo XV que un genio, Leonardo, diseñó este prototipo, y hoy en día de hecho sabemos que él nunca llegó a construirlo, pero incluso si lo hubiera construido, esto nunca hubiera sido capaz de volar impulsado por un humano, y no fue hasta muy recientemente cuando se generó un aeroplano que volaba por propulsión humana. Y de hecho esta máquina consiguió volar, creo que solamente 1 milla durante 5 minutos. Esto lo que nos dice es que porque veamos algo que existe en la naturaleza, no es muy fácil que igual lo podamos mimetizar en el laboratorio, y que imitar a la naturaleza es normalmente muy complicado. ¿Por qué es complicado en particular en este problema, ¿no? En el diseñar proteínas, en el copiar la naturaleza con estas moléculas? El gran problema que tenemos primero es no entendemos muy bien, empezamos a entender el plegamiento de proteínas. Esto sería la secuencia lineal, ¿no? de una proteína, y sabemos que en la naturaleza va a formar esta estructura. Y aquí pone then a miracle occurs, ¿no? Que de repente ocurre un milagro porque no entendemos muy bien ese paso. Sin embargo, la naturaleza lo hace muy bien, ¿no? Y es como hacer origami o plegar este juguete que tengo yo aquí, ¿no? En la naturaleza siempre da con la solución correcta. Tú puedes plegar un papel y probablemente te salgan un montón de estructuras, digamos, no funcionales, mal plegadas, pero en la naturaleza siempre da, normalmente, a partir de una secuencia, da con la estructura correcta. Y eso es lo que nosotros estudiamos e intentamos entender y predecir para empezar luego a diseñar proteínas, ¿no? Porque esto es un poco detrás de cualquier tipo de ingeniería, ¿no? Viene esta idea, ¿no? What I cannot create, I don't understand, que estaba en la pizarra de Feynman. ¿Y qué nos dice esto? Pues necesitamos entender ese código de proteínas, entender cómo ocurre esto en la naturaleza, y cuando lo entendamos suficiente, entonces empezaremos a crear cosas sobre el entendimiento. También quiero hacer un poco un llamamiento a la ciencia por la ciencia y por el conocimiento fundamental, cuando ahora, hoy en día, nos vamos todos mucho a la ciencia aplicada, porque sin tener conocimiento fundamental es muy difícil de hacer una ciencia aplicada con una base. Entonces, cuando hablamos plegamiento y diseño. Plegamiento es si tenemos una secuencia lineal de aminoácidos, qué estructura nos da, y ahí empezamos a entender bastante bien las proteínas. El diseño sería el problema inverso. Queremos una proteína con una estructura definida que nos vaya a hacer una función que queremos, y entonces tenemos que escribir, digamos, en nuestro cuaderno, en un ordenador, la secuencia que nos va a dar lugar a esa estructura. Este problema es bastante más difícil. Yo pongo este símil, ¿no? que es un poco, si tú tienes esta partitura, a ver si nos va. Bueno, no nos está haciendo la música, pero bueno, esto es parte de la primavera de Vivaldi. Incluso yo, con un conocimiento muy, muy básico de música, soy capaz de leer e interpretar esta partitura. Sin embargo, yo soy incapaz de, escuchando una melodía o imaginarme una melodía, y llegar a componer, a escribir esa música que me va a dar lugar a esa melodía, ¿no? Pues el plegamiento y el diseño es un poco lo mismo. Hoy en día somos capaces de predecir más o menos la estructura de las proteínas. Estamos a los inicios del diseño de proteínas, de querer tener una proteína definida y poder escribir. ¿Qué implicaciones prácticas tiene esto? El diseño os lo contaré luego, pero incluso el plegamiento de proteínas tiene implicaciones muy importantes, porque, por ejemplo, hay muchas enfermedades relacionadas con el mal plegamiento de las proteínas. Enfermedades que todos conocemos, degenerativas, como Parkinson, Alzheimer, enfermedad de las vacas locas, ocurren porque ciertas proteínas que normalmente se pliegan en su estado, llamamos nativo, en su conformación
buena, digamos, bajo ciertas circunstancias se empiezan a desplegar y empiezan a explorar otras conformaciones posibles y a veces acaban en estos mínimos que también son muy estables, que son esas fibras amiloides, ¿no? Y eso nos genera una enfermedad. Entonces, por eso también es importante conocer los estudios de plegamiento. También, por ejemplo, en procesos industriales usamos hoy en día muchas enzimas en procesos catalíticos y para que funcionen bien necesitan estar plegadas. Por ejemplo, si van a temperaturas por encima muy altas, las proteínas no son estables, adquieren un estado desplegado y pierden la actividad, ¿no? Entonces, para eso se hacen, por ejemplo, variantes superestables de esas proteínas para procesos industriales. Cuando vamos a lo que intentamos hacer nosotros, que es el problema inverso, el diseño, ¿no? Estamos un poco resolviendo el puzzle. Queremos conseguir toda esta variedad estructural que sabemos que las proteínas nos la pueden dar porque existe en la naturaleza y tenemos estas piezas de 20 aminoácidos que queremos montar en estas proteínas y no entendemos muy bien el código. ¿Qué hacemos nosotros en el laboratorio frente a un problema tan complejo? Pues una aproximación que se usa mucho en ciencia es vamos a intentar simplificar el problema e ir paso a paso. Entonces, para esto nosotros trabajamos con este concepto que sería Lego molecular. El concepto es por ejemplo, si nos imaginamos cualquier estructura muy compleja, por ejemplo, esta litografía de Escher, ¿no? Y tenemos una librería de moléculas muy sencillas con un código de interacción entre ellas también relativamente sencillo, en principio podemos ensamblar esa estructura que nos parecía muy compleja a partir de esos módulos simples con unas interacciones, digamos, bastante definidas. Intentamos hacer lo mismo con las proteínas, intentamos trabajar con bloques proteicos muy sencillitos en el laboratorio, entender esas interacciones entre ellos y a partir de eso empezar a montar sistemas más complejos. Os voy a contar un par de ejemplos de ejemplos más aplicados que hacemos en el laboratorio y luego os hablaré finalmente un poco más en general, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos con estos módulos de repetición y podemos hacer que estas proteínas, por ejemplo, unan a otras proteínas que nos interesan. Como hemos visto en el vídeo de la célula, una proteína se une a otra y eso desencadena una cascada, desencadena una inhibición celular. Normalmente trabajamos con proteínas que nos van a inhibir otras proteínas y que pueden ser proteínas terapéuticas. Por otro lado, podemos generar otros bloques que unen metales. Y ahora os diré un poco por qué nos interesan, por ejemplo, unir metales, porque podemos darle otras propiedades a nuestros módulos, ¿no? Y entonces tenemos este tipo de proteína que no existe en la naturaleza, que tiene un módulo de unión a la proteína que nosotros queremos inhibir, por ejemplo, que puede ser una proteína oncogénica o un módulo de unión a metales, y ahora llevamos un metal muy particular que no existe en el cuerpo en nuestras proteínas. Y os voy a mostrar un ejemplo, por ejemplo, que estamos trabajando en la inhibición de fibrosis cardíaca. Tenemos una proteína que se une a otra proteína que desencadena esas cascadas fibróticas. Hoy en día no hay tratamientos eficaces contra la fibrosis para regenerar el tejido. Y a la vez tenemos estos metales que nos dan esas propiedades, por ejemplo, de fluorescencia. Lo que hacemos es estudios en células. Primero tenemos que partir por sistemas sencillos, ¿no? Estudiar en células que se extraen son células humanas, pero en cultivos in vitro, y añadimos nuestra molécula y vemos, por ejemplo, la inhibición de la deposición de colágeno. El colágeno es la proteína que forma esas fibras y que hace el daño en esas patologías fibróticas. Y, por ejemplo, podemos ver pues, los porcentajes de colágeno, estas áreas fibróticas, que cuando los tratamos con nuestra molécula las reducimos. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros hemos diseñado esa proteína que tiene propiedades terapéuticas. Aparte, lo probamos también en animales. Hacemos cierta experimentación animal que es necesaria para probar estos desarrollos
en animales y ver si son también eficientes, porque ahí ya tenemos el sistema vivo completo. Y, por ejemplo, estos son corazones de los ratones. Cuando se generan la fibrosis se hacen más grandes, esto es el peso total, y cuando los tratamos con esta proteína, por ejemplo, se reduce el tamaño del corazón, reduciendo la fibrosis. Combinando esto con nanomateriales, con otras tecnologías, por ejemplo, le pegamos oro a nuestra proteína en ese pequeño clúster metálico. ¿Qué podemos hacer? Pues hacer un seguimiento en el animal de esa proteína. Como hemos visto, pues el cuerpo humano está lleno de proteínas y si introducimos solo nuestra proteína no sabemos dónde va ni dónde se acumula. Ahora tenemos un marcaje con oro, que oro nosotros no tenemos de forma natural en nuestro organismo. Un marcaje con concentraciones muy pequeñas y hacemos un seguimiento de ese oro y, por ejemplo, vemos la acumulación de ese oro en los corazones de los animales tratados, que se corresponde con la reducción de la fibrosis. Por ejemplo, esto es una tinción. Cuando vemos aquí azul es que hay depósitos de colágeno, cuando se nos vuelve rosa es que hemos reducido esto. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de una proteína terapéutica. ¿Qué más podemos hacer o qué más hacemos en el laboratorio? Podemos usar proteínas para algo tan diferente, no biomédico, sino tecnológico, como dispositivos de iluminación, por ejemplo. Pues aquí tenemos las proteínas fluorescentes, como la proteína fluorescente verde, que es una proteína natural, aislada de una medusa, y luego en el laboratorio otros investigadores han sido capaces de hacer variantes de diferentes colores con pequeñas variaciones en la secuencia de diferentes colores. Combinando esto, lo metemos en un dispositivo y se podría hacer un emisor de luz blanca, combinando emisiones roja, azul o verde. Nosotros hacemos algo similar ahora con nuestras proteínas y combinando esto con la coordinación de metales y nanomateriales que le dan a las proteínas estas propiedades de emisión de fluorescencia. De forma similar, podemos cambiar el color de la emisión de fluorescencia dependiendo de la secuencia y la coordinación de nuestras proteínas a los metales y al final, un poco en resumen, generamos estos biomateriales luminiscentes que están compuestos principalmente solo por proteínas. Estos al final son materiales que son biocompatibles, biodegradables, se pueden escalar, no son tóxicos porque al final los componentes son los mismos de los de nuestro cuerpo humano, ¿no? Y podemos ver que tenemos de nuevo emisores de luz blanca, con una estabilidad de horas. Ahora tenemos un dispositivo que puede llegar hasta 800 horas de iluminación. ¿Qué más se puede hacer en general con la ingeniería de proteínas? Esto a veces cuando lo contamos suena un poco a ciencia ficción, pero solo deciros que ya existen en nuestro día a día. Hay muchos productos que llevan proteínas que han sido ingenierizadas o han sido modificadas para la aplicación. Por ejemplo, los primeros ejemplos fueron en enzimas en detergentes. En los detergentes hay lipasas, que son unos enzimas que se comen las grasas, digamos, para eliminar la grasa de la ropa. Como en los ciclos de lavado en lavadoras se hacen algunos a altas temperaturas porque son más eficientes, las enzimas que se usan en estos detergentes fueron estabilizadas para que trabajaran a esas altas temperaturas y no se desnaturalizaran. Esos fueron los primeros ejemplos de aplicación real de ingeniería de proteínas. También en procesos de fermentación de industria alimentaria se modifican enzimas para hacerlas estables bajo las condiciones de fermentación necesarias. También en aplicaciones biomédicas. Hoy en día, no sé si habéis oído, pero hay terapias tanto para cáncer como para otras enfermedades basadas en anticuerpos. Los anticuerpos al final son proteínas que nosotros generamos como parte del sistema inmune, pero por ejemplo estos anticuerpos terapéuticos son anticuerpos que se han hecho por ingeniería para reconocer receptores específicos e inhibir la proliferación de cáncer. En imagen y detección, por ejemplo, otro uso de estas proteínas fluorescentes de diferentes colores es que, por ejemplo, se puede enmarcar un tumor con una proteína fluorescente verde, y esto es para hacer una cirugía en tiempo real donde el cirujano puede ir viendo al momento las células tumorales que está eliminando o no, y hace una cirugía antes de cerrar al paciente hasta que se ha asegurado, esto es uno de los grandes problemas en cirugía a veces, se ha asegurado que todas las células tumorales han desaparecido. Son cosas que están ya en prácticas clínicas
técnicas experimentales. Otras aplicaciones igual más lejanas y más tecnológicas, nanotecnología, os hemos mostrado esos motores moleculares, podremos llegar a generar esos motores como este, por ejemplo, esto es una imagen de un motor molecular en el cual en tiempo real se observa cómo gira y usarlos para aplicaciones tecnológicas, ya que son mucho más eficientes que los motores que podemos generar hoy en día. Para energía, los fotosistemas artificiales. Al final, la fotosíntesis que hacen las plantas, la captación de energía, de luz, CO2, para generar, para fijar energía, es de nuevo otro de los sistemas más eficientes. Podemos generar esas nuevas energías verdes inspirándonos en lo que ya existe en la naturaleza, o nuevos biomateriales como textiles. Existen algunos textiles ya basados en proteínas, y esto es un ejemplo de un material hecho de la seda, la tela de araña, que se usa para materiales para chalecos antibalas. Esto es cómo detiene el impacto de una bala. Esto es extraído de un vídeo real, ¿no? Esos materiales al final son proteicos, tienen unas propiedades de resistencias y de estabilidad muy importantes. Entonces, un poco resumir lo que estamos intentando hacer o la visión que hay de todo este campo, que no solo es nuestro grupo en CIC Biomagune, pero hay mucha gente en el mundo trabajando en esto, es cómo podemos inspirarlos en la naturaleza y hacer mimetizar esos sistemas que al final son siempre más eficientes en el laboratorio. Y pongo aquí work in progress, estamos trabajando en ello, pero ya hay aplicaciones reales. Y un poco el futuro, como lo vería yo, ¿no?, de la ingeniería de proteínas y a dónde podemos llegar, bueno, sería poder llegar a ese punto en el cual leamos esa secuencia de aminoácidos y seamos capaces de definir bien qué estructuras codifican, y también hacerlo en el sentido inverso, que querer una estructura definida y una proteína con unas propiedades particulares y definir la secuencia que nos va a dar esa proteína. Y al final, si conseguimos esto, en principio, pues abriremos el campo a un montón de aplicaciones similares a todo el potencial que vemos en las proteínas en la naturaleza. Y con esto quería agradeceros. También quería agradecer a Ikerbasque y al Gobierno vasco por estos premios para visibilizar un poco la labor de las mujeres en ciencia, y solo apuntaros un poco, bueno, que van un poco en la línea de la lucha contra la desigualdad de género en ciencia, que os muestro aquí un dato solo que existe y es real. Cuando a nivel de estudiantes de doctorado el porcentaje de hombres y mujeres es 50-50, y cuando vamos a posiciones de mayor responsabilidad, group leaders, nos vamos a números de 20-80, donde vemos una muy baja representación de mujeres en ciencia, y por lo tanto este tipo de actividades pues, ayudan bastante. Eskerrik asko.